Hola amigos, vamos a ver cómo optimizar el volumen de un cilindro inscripto en un cono de revolución ya. Bien, y llegamos al cuarto video del tema optimización. Les recomiendo que vean los 3 anteriores que se encuentran en la tarjeta que está acá arriba. Bien, y sin más, arrancamos con este problema. Dice, halle las dimensiones de un cilindro recto. Recto quiere decir que el círculo superior y el círculo inferior, o sea, las dos bases del cilindro, están en una misma perpendicular. No está torcidito. Dice que está inscripto en un cono de revolución. Una recta que gira alrededor de otra genera un cono. De altura H y radio de la base R. O sea, esa H, altura del cono, y esa R, radio de la base, son dimensiones dadas. No las tenemos que calcular, son datos. En vez de decirte que la altura vale 10 y que el radio vale 7, para hacerlo más entretenido, lo ponemos con letritas. Y dice que hay que hallar las dimensiones del cilindro de modo que el volumen del cilindro sea máximo. Y obviamente esas dimensiones del cilindro van a quedar expresadas en función de las dimensiones del cono, que son H y R. Bien, y acá tenemos una figura que representa la situación y tenemos que buscar de qué manera asociar las dimensiones del cono con las dimensiones del cilindro. Voy a agregarle a la figura algunos trazados que nos van a facilitar con eso. Voy a dibujar el eje del cono, que también es el eje del cilindro y contiene a la altura del cono. Ahora voy a unir el pie de la altura con un punto del círculo del cono para representar el radio. Listo. Ahora voy a hacer la generatriz del cono, formando así un triángulo rectángulo. Listo. Voy a ponerle nombres a los puntos. Voy a llamarle O al centro de las dos bases. Voy a llamarle P a este punto que está acá. Le voy a llamar B al vértice del cono. Y voy a tener que considerar también lo siguiente. Voy a llamarle a este centro de la base superior del cilindro, y donde la generatriz del cono corta a la base superior, le voy a llamar el punto, yo qué sé, K. Voy a unir R con K. Y bueno, y es fácil de observar que la altura BO con el radio OP determinan un triángulo rectángulo, ya que es un cono recto y un cilindro recto. Y digamos que entre la base superior del cilindro y el vértice B se forma otro conito más chico, no sé si lo ven, acá hay un conito, y BR es la altura de ese conito, también forma un ángulo recto con el radio de la base de ese conito o de la tapa superior del cilindro. Así que tenemos que el triángulo BRK y el triángulo BOP son dos triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque comparten este ángulo que está acá, vamos a llamarle el ángulo en B, y además son rectángulos. Y saben que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, se dice que son semejantes. Bien, vamos a poner las dimensiones, a ver para qué nos sirven esos triángulos. El radio de la base del cono vale R minúscula, así que esta distancia es R. Y la altura del cono, toda esta distancia, según la letra, es H. Para encontrar las dimensiones del cilindro voy a ponerle un nombre al radio de la base y un nombre a su altura. Obviamente no les podemos llamar R y H porque ya son los nombres del radio y la altura del cono. Le voy a llamar X e Y. Así que al segmento RO, que es la altura del cilindro, le voy a llamar Y. Y al radio, que es RK, le voy a llamar X. Así que voy a marcar acá Y. Acá abajo también tenemos la medida de X. Obviamente que el radio del círculo inferior y del círculo superior son el mismo. Si dos triángulos son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Eso quiere decir que si yo divido el cateto mayor
del triángulo BRK, que es BR, entre el cateto mayor del triángulo BOP, que es H, va a ser igual al cateto menor del triángulo BRK, que es X, como puede verse en la figura, dividido el cateto menor del BOP, que es R minúscula del radio de la base. Y también son proporcionales sus hipotenusas, pero en este caso no las vamos a necesitar. Observamos que BR, ¿sí?, el segmento que une el vértice del cono con el centro del círculo superior del cilindro, este segmento se puede suplantar por sus dimensiones, que es la diferencia entre la altura del cono y la altura del cilindro. O sea, puedo suplantar BR por H menos I, quedando que H menos I sobre H es igual a X sobre R. ¿Qué tal? Tenemos una relación que liga a las variables que son el radio y la altura del cilindro, y además las relaciona con las medidas que conocemos, que son la altura y el radio del cono. De esta relación de ligadura siempre despejamos una de las variables, o la X o la Y. Por razones de operaciones, en este caso va a ser más sencillo, sobre todo para cuando encontremos la función volumen, despejar la Y que despejar la X. Pueden intentar hacerlo despejando la X, van a ver que va a dar exactamente lo mismo. Bien, para despejar la Y simplemente paso esta H que está dividiendo multiplicando, quedando H menos I es igual a H por X sobre R. Luego acá voy a pasar la I para allá sumando y toda esta expresión para allá restando, quedando H menos H por X sobre R es igual a I. Y tenemos acá entonces la expresión de la variable Y en función de la variable X. Bien, y ahora tenemos que recordar la fórmula de volumen del cilindro. Es radio al cuadrado por pi por altura dividido 3. Bien, les aconsejo que descarguen, entran a Google, descargan, hay una cantidad de hojitas para descargar PDFs o imágenes con fórmulas de áreas y volúmenes de distintos cuerpos. Es necesario que las tengan presente para este tipo de problemas. Bien, pero ojo que R es el radio del cilindro y H es la altura del cilindro, y nosotros, no se confundan, al radio del cilindro le llamamos X y a la altura del cilindro le llamamos Y. Así que acá tenemos que poner que el volumen de nuestro cilindro es X al cuadrado por pi por la altura, que es I, dividido 3. Y acá, como tenemos dos variables, y para derivar la función, porque optimizar es hacer la derivada y estudiarle el signo a la derivada, necesitamos tener una sola variable, vamos a suplantar la Y que despejamos en función de X en la fórmula de volumen, porque el volumen es lo que hay que optimizar. Así que el volumen en función de X solamente quedaría X al cuadrado por pi por I, que es H menos H por X sobre R, qué lindo, sobre 3. Vamos a achicar un poquito esto para que sea más fácil de derivar. Podemos hacer la distributiva, podemos multiplicar esto por esto y esto por esto, y este 3 que está acá abajo ponerlo adelante como un tercio, así que nos queda un tercio por X cuadrado pi. Y ahora sí voy a hacer la distributiva de todo esto por H y de todo esto por todo esto, quedando un tercio X cuadrado pi por H menos un tercio X cuadrado pi por H por X sobre R. Vamos a dejar un poquito más linda esta expresión. Nosotros tenemos que H y R son constantes, y conviene dejar las constantes adelante. Así que voy a reordenar esta expresión y quedaría un tercio pi por H por, y ahora sí, la incógnita, con la variable X al cuadrado. Y acá voy a juntar el X cuadrado con el X a la 1, va a quedar X a la 3. Y queda menos un tercio pi
por h sobre r, ¿sí?, por x a la 3. Así queda mucho mejor para derivar. Esta es nuestra función a optimizar. Así que voy a proceder a derivarla. Y es muy sencillo porque es un polinomio. ¿Se acuerdan que el exponente pasa para adelante a multiplicar el coeficiente y baja un grado? Así que este 2 lo paso a multiplicar al 1/3 y va a quedar x a la 1. 2 por 1/3, 2/3 por pi por h por x a la 1, menos, y este 3 pasa para adelante multiplicando al 1/3 y queda 1/3 por 3 por pi por h sobre r por x a la 2. Este 3 se cancela. Voy a sacar de factor común todo lo que se pueda sacar de factor común. Voy a sacar el pi y el h, quedando entre paréntesis 2/3 x menos 1 sobre r x a la 2. También puedo sacar una x de factor común. Lo voy a hacer en una segunda etapa para que sea más visible. Al sacar una x de cada una, nos queda pi por h por x por 2/3 sin la x porque la saqué de factor común, y a esta x a la 2 le voy a sacar el cuadrado, quedando menos 1 sobre r por x, que es lo mismo poner x sobre r. Bien, queda mucho más sencillo resolver esta ecuación. Al quedar un producto puedo aplicar la propiedad jankeliana, que puedo igualar a 0 esta expresión y esta expresión por separado. Pi por h por x igual 0. Si paso el pi y el h dividiendo, porque están multiplicando, queda que x vale 0. De la otra expresión paso el x sobre r para el otro lado sumando, y el r que está dividiendo lo paso multiplicando, quedando que x vale 2/3 de r. Bien, y ahora que tenemos las raíces de la derivada, vamos a estudiarle el signo. Dibujamos un eje real, ubicamos la raíz 0 y la raíz 2/3 de r, que asumimos que r es un radio, por lo tanto es positivo, por lo tanto 2/3 r es un número positivo, por lo que va a estar a la derecha del 0. Para saber con qué signo comienza, de este lado tenemos que multiplicar los signos de los términos de mayor grado. El término de mayor grado de esta expresión es positivo y el signo de mayor grado de esta expresión es negativo. Más por menos menos empieza con menos, cambia más, cambia menos. Ese es el signo de la derivada. Ahora, como estamos hablando de distancias y no hay distancias negativas, no nos interesa a lo que hay a la izquierda de 0. De 0 a 2/3 de r es creciente, de 2/3 de r en adelante es decreciente, por lo tanto, x igual 2/3 de r es el valor que hace que el volumen sea máximo. Bien, y encontramos ya una de las magnitudes. El radio de la base del cilindro es 2/3 r, donde r era el radio de la base del cono. Ahora vamos a hallar la i, y para eso vamos a recurrir a la relación de ligadura, que la tenemos por acá arriba, ¿sí? Cuando habíamos despejado, acá teníamos la y despejada en función de x, y ahí voy a suplantar la x que hallé para hallar la altura y. En lugar de x voy a meter su valor acá, tuca, ¡sabe! quedando que y es igual a h menos h, y en lugar de x pongo 2/3 de r sobre r, y la r se cancela, quedando h menos 2/3 de h, y una h menos 2/3 de h, 1 menos 2/3 es 1/3, queda que y es igual a 1/3 de h. Ergo, la respuesta al problema es que el radio del cilindro es las 2/3 partes del radio del cono, y que la altura del cilindro es la 1/3 parte de la altura del cono. ¿Qué tal? Como ven, sumamente fácil. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.